A ver, Melissa Aleida. Está todo bien, Ausi. Se escucha Bien, normal. súper. Entonces, en cualquier momento que no se escuche mi audio o que no coincida lo que hablo con lo que estoy escribiendo, me avisas, por favor. Está bien, auxiliar. Listo, gracias. Bien, primero vamos a hablar un poco de generalidades de la fisiología respiratoria. Igualmente, algún compañero si me dice que su amigo o amiga está en sala de espera, me dice ya para poder aceptarle, porque simplemente estoy viendo la tablet. ¿Ya? Listo. El tema de hoy, o cómo se inicia la fisiología respiratoria, es ventilación pulmonar. Pero si nosotros queremos verlo de manera general, cómo tenemos que estudiar fisiología respiratoria, vamos a explicarlo de la siguiente manera. La función principal, porque tiene tres, cuatro funciones, pero la principal es oxigenar los tejidos directamente, ¿no? La respiración celular. Para eso nosotros tenemos el sistema respiratorio por comenzando con las vías respiratorias. No soy gran dibujante, pero vamos a intentar con... Ya, entonces tenemos las fosas nasales, la cavidad nasal, tenemos acá el paladar y la que divide la boca, ¿no? Bien, aquí tenemos nuestra tráquea, nuestros bronquios, izquierdo, derecho, etc. Bien, como decía, la función principal del sistema respiratorio es llevar oxígeno hacia los tejidos y sacar dióxido de carbono desde los tejidos a la atmósfera. ¿Qué tiene que ocurrir para esta principal función? Primero, debe ingresar el aire desde la atmósfera a través de las vías respiratorias hacia nuestros pulmones hasta la unidad más pequeñita que serían los alvéolos. Después, este aire que contiene oxígeno debe transportarse hacia los capilares pulmonares. De los capilares pulmonares debe ir a nuestro corazón, es decir, vamos a hacer de manera esquemática, y después ir saliendo de la gran arteria aorta y dividiéndose en sus grandes ramas hacia los tejidos. Y ahí el oxígeno llegará para que cumpla su función metabólica. Gracias al oxígeno, pues, se da el consumo de glucosa para generar energía. ¿Ve? Entonces, uno, debe ingresar el aire a través de la ventilación, que es lo que vamos a llevar el aire. Ahora, la ventilación es la entrada y la salida, si quieren, el movimiento del aire, otros dicen que es el flujo del aire desde la atmósfera hacia los pulmones. Aquí pulmones, vamos a poner. Y desde los pulmones hacia la atmósfera, es decir, bidireccional. ¿No? Después, nosotros tenemos que estudiar también a este capilar sanguíneo que se llama circulación pulmonar. Ahí entra lo que es las zonas de West, ¿no ve? Pulmonar. Después, cuando nosotros juntamos, cuando el aire llega a nuestro alvéolo y está esperando la circulación pulmonar a que ese oxígeno pase, ese proceso se llama difusión. Difusión. Y cuando este oxígeno que ha llegado a la circulación pulmonar por difusión se transporta por todos los vasos sanguíneos, obviamente del corazón y luego a la aorta y luego a los tejidos, ese tema se llama transporte de gases. Transporte de gases. ¿Ya? Y ya que se está transportando en todos estos vasos sanguíneos, es utilizado en el tejido. Ahora, para que nosotros podamos regular todos estos procesos, tenemos la regulación pulmonar, que es otro tema, ¿no? Pulmonar. En la regulación pulmonar se tiene más que todo la ventilación, la regulación de la ventilación a través de cuánto se inspira y cuánto más que todo en la parte inspiratoria, ¿no? La rampa inspiratoria, que eso lo van a ver con el siguiente auxiliar.
pero de manera general regulamos la respiración en el bulbo raquídeo y algunos sensores periféricos. Después tenemos dos temas importantes. Uno llevan más que otro. Uno es la espirometría, y la otra es la gasometría. Estos dos son pruebas para ver la funcionalidad del pulmón, ¿ya? La funcionalidad del pulmón. No son procesos fisiológicos, sino son pruebas. La espirometría nos ayuda a evaluar la ventilación. Y la gasometría nos ayuda a evaluar la cantidad o el porcentaje, si quieren, de gas, de cada uno de los gases, de oxígeno, de dióxido de carbono, nos dice cuánto bicarbonato, aparte de gases también está bicarbonato, el pH de la sangre y la saturación de oxígeno. ¿Ya? Ahí nos ayuda la gasometría, que son pruebas. Como pueden ver entonces, para la fisiología respiratoria, yo de manera general, para cumplir esta función de llevar oxígeno y sacar dióxido de carbono, tengo que entender bien, vamos a hacer con otro colorcito, con rojito, debo entender qué es ventilación, cómo funciona la circulación, cómo funciona la difusión, el intercambio de gases como tal. Cuando llega el oxígeno hacia la circulación, ya todo nuestro organismo va viajando a través de la hemoglobina, ¿no? Pues tenemos que entender el transporte de gases, ¿ya? ¿Y cómo se regulan estos procesos, más que todo en la ventilación? Gracias a la regulación pulmonar con sensores centrales y periféricos. ¿Cómo podemos evaluarla en el sistema respiratorio? A través de pruebas. Importante, la espirometría y la gasometría. O sea, estos son muy importantes en patologías. ¿Cómo nosotros podemos ver si este pulmón está funcionando bien? ¿Ya? Eso de manera general. Ahora vámonos específicamente a ventilación pulmonar. Ese es el movimiento del aire, es el concepto, ¿no? Otros sí manejan también el flujo, que es lo mismo, ¿no? El movimiento de aire desde la atmósfera hacia nuestros pulmones. Y lo contrario, desde los pulmones a la atmósfera. ¿Dónde ocurre este movimiento? Este movimiento va a ocurrir a través de las vías aéreas. Las vías aéreas se dividen en vías aéreas superiores y en vías aéreas inferiores. Y es la pregunta que tal vez les han hecho en práctica, ¿no? ¿Cuál es el límite? En la mayoría de los libros nos dicen que es la laringe. Desde la laringe para arriba, vía aérea superior. Laringe para abajo, vía aérea inferior. Yo he buscado otras y te dicen también que es la epiglotis, ¿ya? Otros también que te dicen que este límite es la carina. Pero en las que más encuentras es la laringe. Bien, entonces las vías aéreas superiores. Lo vamos a volver a dibujar. Aquí primero iniciamos con las fosas nasales, la cavidad nasal. Acá el paladar duro y blando que se separa con la cavidad bucal. Aquí vamos a dibujar. Y luego continuamos con la faringe. Aquí vamos a dejar un poquito más grande. La faringe y luego laringe. Luego tráquea, los bronquios principales. Te lo voy a deducir un poco. Listo. Bronquios. Listo. Hasta vía aérea superior. Entonces, el oxígeno, como tal, el aire, después vamos a ver la composición del aire, va a ingresar desde fosas nasales, después a cavidad nasal, fosas nasales, luego a cavidad nasal, donde se encuentran los cornetes que funcionan como turbinas para acondicionar el aire. Después se va a la faringe, que va desde acá. ¿Qué es la faringe? Simplemente es ese espacio que genera es como un tubo músculo membranoso, ¿no? Músculo mucoso, perdón. La faringe. A este nivel, si está a la altura de la nariz, se llamará nasofaringe.
A la altura de la boca, bucofaringe. Faringe. Después, a la altura de, yo estaría aquí más o menos, ¿no? A la altura de la laringe, laringofaringe. Faringe. Bien. Después tenemos de la laringe, que se inicia con la epiglotis, que es la membrana que evita que la comida que nosotros comemos no ingrese a vías respiratorias, ¿verdad? Después de la laringe está la tráquea, que si nosotros cortamos la tráquea es de esta manera, tiene cartílagos C y tiene una membrana en la parte posterior que se conecta con el esófago. Aquí está la luz de la tráquea, ¿verdad? Después vamos a ver las vías respiratorias inferiores, la tráquea, después el bronquio. Aquí encontramos la carina, que les mencionaba que en algunos libros es considerado como la división entre vía aérea superior y vía aérea inferior. Esta carina es muy importante porque es muy sensible y es parte de la fisiología de la tos. Ayuda en el reflejo toxígeno. Entonces entra por gran cantidad de moléculas muy grandes o moléculas de nuestros alimentos. Acá es el sensor en donde va a generar una respuesta de reflejo toxígeno, como la tos. ¿Ve? Bien, entonces desde acá empiezan las divisiones de las vías aéreas. Acá la tráquea es considerada la división 0 de las vías aéreas inferiores. Después está la generación 1. El 0 será la tráquea. El 1, la división 1, aquí vamos a llevar otra característica. Ya. Tenemos la división 1 de un bronquio izquierdo y un bronquio derecho. Tienen diferencias anatómicas, ¿no? El bronquio izquierdo es más delgadito, más largo y más horizontal. El bronquio derecho es más corto, más vertical y más grueso, con un calibre más grueso. ¿Ya? Esa es la generación 1. Después nos vamos a la generación 2. Este bronquio principal, porque es izquierdo, es principal, se va a dividir en bronquios lobares. Es decir, un bronquio por cada lóbulo. Sabemos que en el bronquio izquierdo, perdón, en el pulmón izquierdo tenemos 2 lóbulos y en el pulmón derecho tenemos 3 lóbulos. Entonces vamos a tener en la generación 2 bronquios lobares. Aquí vamos a ver generación 0, generación 1, generación 2. En el lado izquierdo lobares 2. Acá vamos a tener 3. Bien, seguimos bajando. De cada bronquio lobar se van a dividir la tercera generación, que son bronquios segmentarios. Bronquios segmentarios. ¿Cuántos segmentos tiene el pulmón izquierdo? 9. ¿Cuántos segmentos tiene el pulmón derecho? 10. ¿Ya? 10. Y desde aquí sigue dividiendo. Este va a ser un bronquiolo segmentario y se va a ir dividiendo. Ya se van a dividir en bronquiolos. Ya no es bronquios, bronquiolos. Entonces, de este bronquiolo partirá otro bronquiolo. De este que estamos dividiendo otro bronquiolo. De este se va a partir en otra vez 2, este en 2. Y así sucesivamente. Cada vez que se parta en 2 es denominado dicotomización. Dicotomización. Entonces, aquí es 1, 2, 3, 4, 5 dicotomizaciones. Vamos a contar hacia abajo. Si nuestras vías respiratorias se han dicotomizado, es decir, dividido cada uno en 2, 16 veces, hasta ahí es denominado la zona de conducción. La zona de conducción. Pasando la dicotomización número 17, es denominado la zona respiratoria.
respiratoria. Bien, entonces, el último bronquiolo de la zona de conducción es denominado bronquiolo terminal y con el que inicia la zona respiratoria es el bronquiolo respiratorio, no ni a perderse, respiratorio. Después, ¿cómo avanza? Este bronquiolo respiratorio se va a dividir, después va a formar lo que son los conductos alveolares. Conductos alveolares. Y después estos conductos alveolares terminan en sacos alveolares o alveolo directamente, alveolares, sacos alveolares. Entonces, esta división, porque los bronquiolos respiratorios se siguen dividiendo, etc. ¿Cuándo termina? ¿En qué dicotomización termina la vía respiratoria hasta llegar a los alveolos? Hasta la dicotomización número 23. Solo hay hasta 23. Hay algunos libros que te dicen 24, ¿ya? Pero 23. Este es el más. 23, y ahí terminan en sacos alveolares o alveolos propiamente. ¿Cuántos tenemos? 300 millones, acá lo vamos a colocar. 300 millones de alveolos en los dos pulmones. Vamos a dejar así los pulmones, ya, en los dos pulmones. Bien, entonces continuaremos con el alveolo, ya que hemos llegado al alveolo. Este alveolo, 1, es la cantidad. 2, la superficie. Este pequeño alveolo tiene un diámetro aproximado de 2 micrómetros. Tiene acá una pequeña superficie. Una pequeña superficie. Si nosotros juntamos esta superficie de un alveolo más la superficie de otro alveolo, después otro alveolo, y así sucesivamente de nuestros 300 millones de alveolos, ¿cuánto es la sumatoria total de esa superficie? Superficie alveolar. Ay, alveolar. Es de 70, alveolar, 70 metros cuadrados, no centímetros, no asemejan a una cancha de tenis, ¿verdad? Entonces, toda la superficie, nosotros, por así decirlo, aplanamos todos los alveolos, vamos a tener una superficie alveolar de 70 metros cuadrados. Si así lo podemos esquematizar, una superficie alveolar, acá la superficie endotelial del vaso sanguíneo tendría que ser el mismo. ¿Para qué? Para que el oxígeno pueda pasar, el dióxido pueda pasar, el dióxido de carbono también, a través de esta membrana, ¿no ve? Desde el alveolar hasta el endotelial. Pero ¿qué pasa? Nos dice que la superficie endotelial es 10% hasta el 20% menos que la superficie alveolar. Más o menos que por cada alveolo hay 4 células endoteliales, más o menos. O si lo quieren hacer esquemático, acá es nuestra superficie alveolar, pero esta sería más o menos nuestra superficie endotelial. Entonces, hay un pequeño porcentaje en donde sí tenemos alveolos, pero no hay endotelio. Y esto es fisiológico. Fisiológico. Entonces, si nosotros no tenemos endotelio, no va a haber hematosis. Pero obviamente no hay alteración fisiológica porque tenemos todo este porcentaje de superficie donde sí hay hematosis. ¿Ya? Bien. Continuaremos con el alveolo. Entonces, si acá dibujamos nosotros otro alveolo, tenemos que ver la composición de ese alveolo. Este alveolo, al igual que la mayoría de todos nuestros tejidos, va a tener un epitelio. Este epitelio tiene dos células importantes. Aquí lo vamos a dibujar. Muy chistoso, pero vale. Más grande.
El epitelio alveolar está recubierto de dos tipos de células. Los neumocitos tipo 1, que son células planas y se encuentran en un porcentaje del 90%, hasta el 95%, el rango completo, desde el 95 al 90%. Después se encuentran los neumocitos tipo 2. Neumocitos tipo 2, aquí lo vamos a hacer. Los neumocitos tipo 2, 1. Su característica importante es que se encuentran en menor cantidad, en un 5 hasta en un 10%, y lo más importante es que son los encargados de secretar surfactante. Obviamente, detrás de cada epitelio siempre se tiene su membrana basal, ya que lo negrito van a decir que es membrana. Bueno, ok. Todo eso sería su membrana basal, ¿de quién? Del epitelio. Membrana basal. Ya. Su membrana basal. ¿Qué estructuras más encontramos dentro de un alveolo? Nos mencionan que hay libres, células libres que se encuentran dentro del alveolo. Y acá toma importancia las células de la inmunidad. ¿Qué célula de la inmunidad se va a encontrar? Los macrófagos. ¿Ya? Hay otros que mencionan también que se pueden encontrar los linfocitos, ¿ya? Macrófagos, pero los más principales. Otra estructura que si quiero que sepan es que al lado de un alveolo, obviamente este alveolo no va a estar solo, acá al lado va a haber otro alveolo, ¿ya? Hay un pequeño poro que sí puede conectar el aire entre alveolo y alveolo, que se llaman poros de Kohn, acá. Estos pequeños poros pueden conectar el aire de un alveolo que le ha llegado a un alveolo con el aire que le llega al otro alveolo. Se llama poros de Kohn, ¿ya? Entonces pueden ver que tiene comunicación con otro alveolo. Este alveolo se tiene que comunicar igual con el endotelio del capilar pulmonar. ¿Ya? ¿Qué es un capilar? Dentro de sus términos, es la arteria más pequeña donde se genera la difusión de gases. ¿Ve? Aquí tenemos capilares pulmonares, pero también hay capilares de tisulares. Para que me entiendan mejor, sabemos que nuestro corazón, aquí vamos a ver el corazón, válvula, 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 válvula. Aquí están nuestras aurículas, aquí la aorta, aquí la aorta y aquí la arteria pulmonar. De la aorta es la gran arteria grande, la gran arteria. Esta se subdivide en hasta abajo. Acá la torácica, acá la abdominal, después se terminan en celíacas, luego de las celíacas la femoral, etcétera. ¿Ve? Entonces, en todas estas arterias no hay difusión. ¿Quién se encarga de la difusión como tal? Difusión. Los capilares, los vasos sanguíneos más pequeñitos, que serían los capilares. ¿No ve? Estos capilares están como un enmarañado, siempre hayan dibujado así, ¿no ve? Aquí está la circulación arterial y aquí está la venosa y aquí están los capilares. Y acá adyacente están los tejidos. ¿Dónde ocurre el intercambio? En los capilares, no en las grandes arterias ni en las arteriolas, en los capilares. Entonces vamos a tener en cuenta acá los capilares pulmonares. Aquí está viniendo nuestro capilar arterial. Lo estoy dibujando de azul porque sangre desoxigenada. Y nuestro capilar venoso, donde va a llevar sangre, que este capilar pulmonar, ¿de dónde está viniendo? Sí, capilar pulmonar arterial. ¿Ve? Aquí tenemos nuestro corazón. Entonces, ¿cuánto les voy a dibujar? Del ventrículo derecho sale la arteria gran pulmonar, la arteria pulmonar. ¿Cuál es la definición de arteria y vena? ¿No ve? Arterias son vasos sanguíneos que salen del corazón. Vena, vasos sanguíneos que entran al corazón. Entonces, esta es la arteria pulmonar o tronco pulmonar, y luego se divide en izquierda y en derecha. Y luego de ahí, esta se va a dividir en sus diferentes vasos hasta llegar a vasos como los bronquios, ¿no ve? De esta se va a dividir, se va a dividir, se va a dividir, se va a dividir. Y hasta llegar hacia los capilares pulmonares. Y por consiguiente, este va a tener gran cantidad de dióxido de carbono
Esta va a hacer difusión y va a ingresar oxígeno. Y ya se convierte en una vena pulmonar. Aquí es capilar pulmonar y luego venas pulmonares, ¿no? Luego venas. Para que llegue al corazón hay una vena superior y una vena inferior que van a llegar a la aurícula izquierda, luego va a ventrículo izquierdo y ya saben, ¿no? A la aorta y luego al sistema y el sistema llega a todos los tejidos. Bien, entonces, como pueden ver, el oxígeno, el dióxido de carbono tiene que pasar desde la luz endotelial o la luz capilar hasta la luz alveolar. Y el oxígeno tiene que pasar desde la luz alveolar hasta el vaso sanguíneo. Para eso tiene que pasar una membrana, como pueden ver, toda esta membrana, que se llama membrana respiratoria y tiene 5 capas. Esta. Vamos a ir más acá. Membrana respiratoria. Otra se llama membrana alveolo-capilar. ¿Cuántas capas tiene? 5. Entonces, si acá nosotros dibujamos nuestro epitelio, que teníamos neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2, aquí otra vez, les decía que cada epitelio tiene su membrana basal. Entonces, membrana basal, membrana basal, membrana basal. Y acá, la célula que recubre el capilar se llama endotelio. Endotelio. Y acá tenemos el epitelio, que es otra cosa, ¿no? Epitelio. Y cada una tiene su membrana basal del epitelio, y este endotelio también tiene membrana basal. Pero en ese caso, obviamente, será membrana basal del endotelio. Entre membrana basal y membrana basal se encuentra líquido intersticial. Entre membrana basal se encuentra líquido intersticial. Este líquido intersticial obviamente se encuentra en su espacio, ¿no ve? Espacio intersticial también le domina. Espacio intersticial. Bien, entonces les pregunto cuáles son las capas de la membrana respiratoria o membrana alveolo capilar para que un gas pueda pasar del vaso sanguíneo al alveolo o del alveolo al vaso sanguíneo. Van a tener que pasar esta membrana respiratoria, que estará compuesta por epitelio pulmonar, la membrana basal del epitelio, intersticio, membrana basal del endotelio y endotelio. Estas 5 capas. Bien, dudas, preguntas hasta ahí, ¿todo se entiende? ¿Alguien que me confirme? Porque no puedo ver. Sí me escuchan, ¿no ven? Melissa. Se va a dormir Melissa. Sí, Oxy, se escucha bien. Listo, ya. Entonces continuaremos. O si quieren que repita algo o algo que no se ha entendido, pueden escribirlo en el chat y al final lo voy a ver y vamos a ver qué cositas podemos repasar. ¿Ya? Bien, al final igual les voy a poner estrellitas a cada uno, que es lo que preguntan más. ¿Qué es lo que entra más a los exámenes? ¿Ah? ¿Por qué me olvidaba decirles? Ah, ya. Algo que se me iba casi, es esta zona de conducción. Así, ¿cuál es la diferencia entre zona de conducción y zona respiratoria? En la zona de conducción, ¿cuál es lo importante? ¿Para qué existe esta zona de conducción? Para acondicionar el aire. Más o menos toda la vía superior, ¿verdad? Acondicionamos el aire. El aire que ahorita está en la atmósfera no puede generar hematosis dentro del alveolo porque no está en condiciones adecuadas.
¿Cómo sería un aire en condiciones adecuadas para hacer hematosis? Esta tiene que estar filtrada. Después, esta tiene que estar húmeda y también tiene que estar caliente. Cuando estén en estas condiciones, es por eso que recién pasan a la zona respiratoria. Y esta zona respiratoria es aquel lugar donde recién se puede hacer hematosis. ¿Qué es hematosis? Intercambio de gases. Intercambio de gases. Bien, eso es lo importante. Continuaremos con el alveolo. Vamos a dibujar otra vez. Listo. Este alveolo, como les decía, tiene neumocitos tipo 1, que son células planas en un 90-95%. Otros se llaman, que son más grandecitas, neumocitos tipo 2, que se encuentran en un 5%. La característica de este neumocito tipo 2 es el surfactante. Son los encargados de secretar surfactante. Ahora, ¿qué es el surfactante? Surfactante. Es un líquido especializado que tiene en su mayor porcentaje, siempre que sea importante o en mayor porcentaje, voy a poner con esta estrellita, ¿ya? Tiene fosfolípidos. Denme chance. Mil disculpas. Ya. Sí, surfactante. Entonces, el surfactante es aquel compuesto que libera los neumocitos tipo 2, donde en su mayor composición encontramos fosfolípidos, pero también tienen proteínas. Proteínas tipo A, proteínas tipo B, tipo C, etcétera, ¿ya? Pero mayormente fosfolípidos. ¿Cuál es el principal fosfolípido? El dipalmitoil fosfatidil colina. No creo que les pregunten, pero ya vamos a anotar para que no se pierda. Dipalmitoil fosfatidil, me corrí, fosfatidil colina. ¿Ya? Son fosfolípidos. Vamos a dibujar la imagen un fosfolípido. Bien, ¿cuál es la función importante de este surfactante? Disminuye, aquí vamos a poner función, disminuye la tensión superficial. Superficial. Ahora, ¿qué es la tensión superficial? Vamos un poco más atrás. La tensión superficial es aquella característica, propiedad de los líquidos, como por ejemplo, ya sea agua, no sé, alcohol, etcétera, es esa propiedad que tiene la capacidad de generar una membrana elástica, ¿ya? Eso de manera química. Pero esta tensión superficial, para que se entienda mejor y mejor con la relación, relacionándolo con el agua, porque el alcohol no hay pues, en pulmón, pero también tiene tensión superficial el alcohol, ¿ya? Pero la tensión superficial en la vía respiratoria, ¿a quién tiene importancia? Al agua. Esta tensión superficial nos dice que las moléculas de agua van a tener una atracción. Si esta es una molécula de agua, tiene una fuerza de atracción. Acá hay otra molécula de agua, tiene una fuerza de atracción, ¿ya? Hay experimentos, si quieren lo buscan. Aquí buscar, ya. Experimentos, vamos a poner experimentos de tensión superficial. Ahí lo van a ver, es muy interesante, si es que a veces lo piden, trabajo, etcétera. Eh, Vamos a ejemplificar lo que es la tensión superficial. Clásicamente, si acá nosotros tenemos un vaso de agua, medio bien bajito mi vaso,
Y aquí lo vemos de un perfil, o sea, de manera horizontal. Y nosotros servimos agüita. Van a ver que cuando nosotros llegamos al tope, no se va a ver al zas, por así decirlo. El zas, cuando llegamos al tope, no vamos a encontrar el zas, el agua y el vaso. Vamos a encontrar acá esta forma. Esta es la tensión superficial, que son las fuerzas de las moléculas que tienden a atraerse y no va a querer derramarse. Obviamente, si hay mucha cantidad, se va a derramar, pero si son acá al límite, se han distraído antes de servir, ¿no? Van a ver que hay una tensión superficial que evita que pueda derramarse de manera inmediata. Y si quieren, pueden intentarlo ahorita, más rato. ¿Ya? Entonces, en resumen, esta tensión superficial de los líquidos son esa fuerza que tienen las moléculas de atraerse. Denme un momentito, perdón, minutos, muchachos. Gracias. Bien, ya. Entonces, como les decía, el aire que ingresa a nuestro, bueno, les dije, bueno, sí les dije, el aire que ingresa a nuestros alvéolos es un aire húmedo. ¿Quién genera la humedad? Moléculas de agua. En las vías aéreas generan el acondicionamiento del aire. Estas están enmarañadas, envueltas, otra palabra, rodeadas, es la mejor palabra, rodeadas de vasos sanguíneos, de capilares que permiten la liberación o el paso adyacente de agua y calor. Entonces, el aire que va a ingresar a nuestros alvéolos va a ser húmedo, ¿ya? Y este agua que va a ingresar, se va a encontrar en esta distribución. Dentro del alveolo va a estar en la superficie alveolar, ¿ya? Y esta tensión superficial, como les decía, es esa fuerza que genera que estas moléculas de agua que se encuentran en la superficie tengan esa tensión superficial, que es esa fuerza que haga esa fuerza de atracción, ¿no? Hacia el centro, esas moléculas de agua. Si esta tensión superficial está en esas condiciones, ¿qué va a pasar? Junto con esa atracción van a tratar de jalar al alveolo. Y este alveolo que está así infladito va a pasar a estar como un globo desinflado, ¿no? Así todo. Si este globo está así desinflado, por así decirlo, valga el término, se denomina colapso alveolar. Colapso alveolar. Y obviamente si ya está colapsado y no hay superficie alveolar, obviamente no va a haber hematosis. Este ya no funciona, por así decirlo. Colapso alveolar. Entonces, ¿qué hace el surfactante? Lo vamos a hacer con un color más bonito. El surfactante, al estar hecho de lípidos, se va a encontrar en esta disposición. Este color no me cae. ¿Ya? Y si encontramos nosotros esta interfaz, acá está agua y aquí está fosfolípidos. Agua con grasa, por así decirlo, porque fosfolípidos son lípidos, lípidos grasa, no se mezclan, ¿no ve? No se mezclan. Entonces, este surfactante, al estar compuesto de lípidos, evita que esta tensión superficial tenga esa fuerza de atracción hacia el medio y que estas moléculas de agua se unan y así evitan el colapso alveolar. En resumen, el surfactante, ¿cuál es su función? Disminuir la tensión superficial. Y a su vez, disminuir la tensión superficial evita el colapso alveolar. ¿Ya? Esa es la función del surfactante. ¿Qué es esta presión? ¿Qué es esta presión? Digo, este colapso alveolar se da por la presión, o sea, la fuerza para poder colapsar. Y esta se denomina presión de colapso. Presión de colapso. ¿Cómo puedo yo saber cuando un alveolo tiene esa
predisposición a colapsar gracias a la presión de colapso. Y acá encontramos la ley de Laplace. ¿Qué nos dice la ley de Laplace para ver si un alveolo se colapsa o no? Entonces, la ley de Laplace nos dice que la presión de colapso es igual a 2 veces tensión sobre radio. Sabemos que si nosotros vamos de manera directa, la relación es directa. Si es uno en el numerador y uno en el otro en el denominador, es una relación indirecta. ¿Qué significa? Que si la tensión aumenta, la presión de colapso es mayor. O sea, ese alveolo va a tener mucha tendencia a colapsarse. 2. Si el radio es menor, la presión de colapso es mayor. La relación con el radio, la presión con el radio es indirectamente proporcional. En cambio, la tensión superficial es directamente proporcional. Si nosotros hacemos seguimiento de esta ley de Laplace, vamos a tener 2 situaciones. Uno en donde el alveolo está con una tendencia a colapsar, tendría que tener una gran tensión superficial y un radio menor, más o menos así. Y aquí, uno que tiene menos tendencia a colapsar será grande porque el radio va a ser mayor. A mayor radio, menor presión de colapso y la tensión superficial va a ser menor. Entonces, esta presión, tiene una disminución de la presión de colapso y una gran tendencia a colapsar. El radio es menor, acá el radio es mayor. Acá la tensión superficial es mayor y acá es menor, poquita. ¿Ya? Eso nos dice la ley de Laplace. Para eso funciona la ley de Laplace. Y creo que tengo una imagen, la vamos a colocar. Sí, está un poco lenta mi tabla. Lo voy a desconectar. Tenía por acá. Ahí está. A ver, ¿cuál más puedo sacar? Este también es importante. Este voy a explicar. Y había uno más. Acá. Ya, aquí tenemos, ¿no? La ley de Laplace. Entonces, esta ley de Laplace, acá tenemos los bronquiolos alveolares, los alveolos. Esta es el alveolo que tiende a colapsar y este es el que no tiende o tiene una disminución tiene menos probabilidades, por así decirlo, de colapsar. Acá tiene mayor presión de colapso y esta es menor presión de colapso. La dirección del aire siempre es desde un lugar de mayor presión hasta un lugar de menor presión. Entonces, ¿en qué lados va a ir la dirección en caso de que aumente su presión? Estos alveolos que tengan gran cantidad de presión va a hacer que el aire contenido alveolar se vaya hacia los alveolos que tengan menor presión. ¿Ya? Ese es otro efecto en donde nosotros hablamos de la ley de Laplace, del movimiento de aire desde un lugar de mayor presión a un lugar de menor presión. ¿Y para qué nos ayuda la ley de Laplace también? A ver la presión de colapso. Pero es la ley de Laplace. Bien. Entraremos creo que ya pasó 40 minutos, ¿no? A ventilación pulmonar propiamente dicho. Aquí tenía otros dibujitos que ya. Este es la imagen de nuestra membrana alveolar. No sé dónde la dibujé. Acá, ¿no? Nuestra membrana alveolar. Y ahí pueden ver. Este es nuestro macrófago, nuestro epitelio, neumocitos tipo 1, neumocitos tipo 2 y endotelio. Después, acá, ¿qué más puse? Acá nuestros diferentes vasos sanguíneos, desde los grandes hasta los más pequeños. Acá tenemos las grandes arterias, luego se van arteriolas o vénulas, y en la más pequeñita, la más delgadita, donde se genera la difusión de gases, son los capilares. Y aquí está. Ahí quiero que se quede. Listo. Y esta imagen igual es importante para que se entienda que la división de los bronquiolos, como hemos visto, se dicotomiza cada vez más y se hace cada vez más delgada y en mayor cantidad. Pasa lo mismo con las arterias pulmonares.
¿ya? Porque por cada bronquiolo tiene que tener su arteria pulmonar, por cada bronquiolo pulmonar su arteria pulmonar. Y ahí ven que tienen las mismas divisiones. Nosotros hemos dividido el bronquiolo desde la tráquea, bronquiolo, desde que vamos a empezar, tráquea, bronquio izquierdo, bronquios lobares, ¿no? Y después segmentarios. Pasa lo mismo con la arteria. La arteria tiene su gran tronco, luego arteria pulmonar izquierda, luego esta izquierda sería lobares, arteria lobar superior, arteria lobar inferior, y luego otra vez segmentarios. Entonces, al igual que la división de las vías aéreas, también se va a dividir las vías, digo, las venas, perdón, arterias pulmonares, ¿ya? Cambio, las venas tienen una división diferente. Bien, vamos directamente a la ventilación pulmonar. ¿Por qué ocurre la ventilación pulmonar? Ventilación pulmonar. Ay, ya, mi garganta. Ya. La ventilación pulmonar es ese movimiento de aire desde la atmósfera hacia los pulmones, ya sea de la atmósfera a los pulmones en un proceso de inspiración y de los pulmones a la atmósfera en un proceso de expiración. Pero, pero ¿por qué ocurre, o sea, por qué ocurre estas dos direcciones? ¿Cuál es el principio? La dirección en el que va el aire, la dirección en el que va el aire siempre va a ser un lugar de menor presión a un lugar, perdón, un lugar de mayor presión a un lugar de menor presión. Si quieren, un lugar de presión positiva a un lugar de presión negativa. A esa dirección va el flujo de aire. ¿Qué significa? Que en el momento de la inspiración, en el pulmón tiene que haber una presión menor o una presión negativa respecto a la atmósfera. Sabemos que en la atmósfera, el aire que ahorita nos está rodeando no puede cambiar de presión en una respiración y otra. Obviamente, si nosotros cambiamos de residencia al día siguiente, nos vamos a Santa Cruz a lugares bajos o más altos en Perú, etcétera, sí, obviamente se va a cambiar la presión de la atmósfera. Pero ahora, todos aquí en nuestras casitas, espero, ¿ya? Em, la presión atmosférica no cambia, ¿no ve? En cada respiración inspiramos, expiramos, la presión atmosférica no cambia. ¿Qué tenemos que cambiar? Las presiones a nivel pulmonar. Si nosotros queremos generar la dirección desde la atmósfera hacia los pulmones, nos ayudamos de este principio, que el aire va a ir desde un lugar de mayor presión hasta un lugar de menor presión. Para la inspiración, entonces, el pulmón tendrá que tener una presión menor o una presión negativa respecto a la atmósfera, para que vaya de un lugar de mayor presión a un lugar de menor presión. Eso en la inspiración. Pero en la inspiración, ¿qué tiene que pasar? La atmósfera tiene que tener una presión menor y dentro de los pulmones una presión mayor. Para que, ¿Y cómo hacemos que este pulmón pueda cambiar de presiones? ¿Eh? ¿Cuál es la ley que hace que este pulmón cambie de presiones? Que en la inspiración tenga que ser una menor presión respecto a la atmósfera y en la expiración tenga que ser una presión mayor respecto a la atmósfera. Para eso nos va a ayudar la ley de Bowley. La ley de Bowley. ¿Qué nos dice la ley de Bowley? La ley es Bowley, Charles y Gay-Lussac, ¿no? Son tres mm, leyes, fórmulas de los gases. La ley de Boyle nos dice que en una temperatura constante, pónselo dentro aquí para que no se pierda. Ley de Boyle, que, a ver, una temperatura constante, la presión es indirectamente proporcional al volumen. ¿Qué significa? Que si yo disminuyo el volumen, aumento la presión. Que si yo disminuyo el volumen, perdón, a ver si, disminuyo el volumen, aumento la presión. Y que si yo aumento el volumen, disminuyo la presión. Indirectamente proporcional. Otra vez. Si yo disminuyo el volumen, aumento la presión. Si yo aumento el volumen, disminuyo la presión.
¿En qué momento en la inspiración, yo tengo que disminuir el volumen, ¿verdad? Para que el aire ingrese de la atmósfera a los pulmones. Entonces, para disminuir yo mi presión, debo aumentar el volumen. ¿El volumen de qué? De el pulmón. Aquí tenemos nuestro pulmón y nosotros tenemos que hacer pulmón se haga con un volumen mayor para que esta presión se vuelva negativa y el aire pueda ingresar. ¿Quién nos ayuda al aumento del volumen? La caja torácica. ¿Ve? La caja torácica, junto con los músculos inspiratorios, hacia el diafragma, nos va a ayudar a expandir esa caja torácica, junto con la caja torácica, expandir el pulmón. Aumentamos el volumen, disminuimos la presión. Al disminuir la presión, tendrán una presión menor respecto a la atmósfera, que será una presión mayor, la atmósfera, y así el aire va a ingresar durante la inspiración. ¿Qué pasa en la expiración? En la expiración, el volumen tiene que disminuir para aumentar la presión. ¿Ve? Un pulmón que está todo inflado tiene que disminuir su volumen. Al disminuir el volumen, aumentamos la presión. Y respecto a la atmósfera tendrá más o menos una presión de cero, una presión menor, y se va a poder expulsar el aire. ¿Ya? Entonces ese es el mecanismo. Esta presión que nosotros generamos eh, al expandir los pulmones se denomina presión alveolar. Ya, presión, correcta. Presión alveolar. Y esta presión alveolar va a cambiar en inspiración y en expiración. Y aquí les voy a poner su cuadrito. Hay un cuadrito en donde dice cuánto de presión cambia durante la inspiración y expiración. Ya se los voy a colocar, les voy a mandar estos apuntes. Bien, este es uno, la presión alveolar. Dos, tenemos otro concepto que es la presión pleural o intrapleural. Pleural. Presión pleural. Presión pleural. ¿Qué es la presión pleural? Es esa presión que se genera en el espacio pleural. El espacio pleural es el siguiente. Acá está nuestro parénquima pulmonar. ¿No ve? Aquí vamos a dibujar una esquemática, parénquima pulmonar. Vamos a tener un pequeño saco que rodea al pulmón y se llama pleura. Esta pleura está compuesta por dos capas. Una capa o pleura parietal y otra que se llama pleura o capa visceral, que está pegado a la víscera. Parietal porque está pegado a la caja torácica, que sería ahí el músculo y los músculos intercostales y la caja torácica caracterizada por las costillas, ¿no? Entonces, eh, entre capa visceral y capa parietal hay un espacio, ¿ya? Ese se llama espacio pleural. Espacio pleural. En ese espacio pleural que hay líquido que será pleural mismo, ¿no? Pleural. ¿Cuánto líquido pleural hay? 20 ml, ¿ya? Estos 20 ml frecuentemente se están reabsorbiendo por los linfáticos, se reabsorben por los linfáticos. Esta continua reabsorción de linfáticos hace que dentro de este espacio pleural, o sea, los linfáticos están así, tipo, no absorbiendo, otra palabra, como succionando los líquidos de acá, y al succionar se genera una presión negativa, ¿ya? Entonces, en el espacio pleural, la presión pleural va a ser negativa. Lo normal es 5 centímetros de agua, menos 5, negativo 5 centímetros de agua. Y en inspiración se hace aún más negativa, que sería menos 7,5, otros dicen 7 centímetros de agua. Ya acá les voy a poner ahí el dibujito, porque ese es más memorístico, no son procesos nada, es memorístico. ¿Cuánto de presión baja? Lo que sí es que sí tienen que saber que durante la inspiración las presiones tienen que ser obviamente menores, ¿verdad? Para que pueda ingresar el aire. Y durante la expiración las presiones tienen que ser mayores para que podamos expulsar el aire. Y aquí, no olvidar colocar dibujo. Creo que lo tengo acá. Y ya. ¿Se entiende hasta ahí? ¿O quieren que repita algo? Voy a tomar agüita mientras me hace caro.
¿Está bien o más lento o más rápido? ¿Alguien o comentarios? Pasa que yo escribo muy rápido, no escribo, explico muy rápido, ¿ya? Justamente yo hago, no apuntes, sino escribo mientras explico porque siento que me detengo así. Porque ahorita si les pongo diapos, les puedo decir, es esto, ya, siguiente, esto, ya, siguiente. Ya, pues cualquiera, digamos, ¿verdad? No cualquiera, pero no quiero asumir que sepan y luego ya X, siguiente, como las diapos, ¿no? Siguiente, y no se quede con el concepto. Quiero que nos quedemos con la idea. Ya, entonces, si está muy rápido, me dicen. Si está muy lento, igual. ¿Listo? Me avisan. Mejor si abren sus micrófonos, porque no estoy viendo muy bien. Listo. Ay, ya, me voy a descansar mi garganta. Ya. Entonces, como les decía, para disminuir la presión tenemos que aumentar el volumen. Este aumento del volumen es gracias a la expansión de la caja torácica. ¿Quiénes ayudan a expandir la caja torácica? Debemos expandir durante la inspiración. Expandir la caja torácica. Sí, torácica. Este es mi botón de borrar. Torácica. Torácica. Entonces, para expandir la caja torácica, nosotros hacemos uso de los músculos inspiratorios, que hacen que nuestro pulmón, la caja torácica, se expanda de manera anteroposterior y también verticalmente. El músculo inspiratorio o el músculo de la respiración más importante es el diafragma, ¿no ve? Pero cuando nosotros corremos o necesitamos gran cantidad de oxígeno, hacemos uso de músculos secundarios o músculos accesorios. Vamos a tener músculos accesorios o secundarios inspiratorios y músculos accesorios o secundarios expiratorios. Y aquí, eso sí creo que sí tengo. Y es igual, es memoria, no es proceso. Sí tienen que saber cuáles son los músculos inspiratorios, cuáles son los expiratorios. Pueden traslaparse a cuál los siguientes es inspiratorio, secundario o accesorio. ¿Cuáles son inspiratorios, cuáles son expiratorios? ¿Cuál más les decía que... ¿dónde está pues? Ya no encuentro de las presiones, pero se los voy a colocar. Este también es bueno. Ya, pero con esto basta. Ya, entonces tienen que saber cuáles son músculos inspiratorios, cuáles son músculos expiratorios. Acá se los coloco. Si nosotros dividimos acá este diagrama, estos son los músculos inspiratorios y estos son los expiratorios. Ya, estos son los inspiratorios, el más importante, el diafragma, porque cuando el diafragma se va a contraer, va a estar más abajo, ¿no ve? Y va a expandir la caja torácica verticalmente. En cambio, los demás, esternocleidomastoideo, trapecio, escaleno, intercostales, van a hacer que la caja torácica se vaya hacia adelante y hacia arriba. Los músculos expiratorios, el más característico, son los intercostales internos. Para una expiración forzada, vamos a tener acá, forzada, el los del abdomen. Está el recto, el oblicuo mayor, menor y el transverso del abdomen. ¿Ya? Hay a veces confusión en cuál intercostal es un músculo inspiratorio y cuál es expiratorio. ¿Va? Entonces siempre me acuerdo, un compañero, jiji, ¿ya? Que durante la inspiración funcionan los intercostales externos y durante la expiración funcionan los intercostales internos, ¿ya? Entonces la mnemotecnia es IE e I. Para la inspiración usamos los intercostales externos y para la expiración los intercostales internos, ¿ya? Y después, para la expiración, todos los músculos del abdomen. Para la inspiración, todo lo que suba la caja torácica, suba o haga un movimiento frontal hacia adelante.
¿Listo? Bien, aquí también tiene su importancia. Como pueden ver, esta es una radiografía que si nosotros vemos durante la expiración, obviamente la caja torácica es menor. Durante la expiración se pueden ver mejor las estructuras. Entonces, todos los músculos inspiratorios nos van a ayudar a expandir esta caja torácica y esto ayuda a visualizar las diferentes estructuras. Es por eso que una radiografía siempre se toma post inspiración. ¿Ya? Y esta no funcionaría, porque no veo ni la silueta cardíaca bien. Y aquí sí se ve la silueta cardíaca. Es dato curioso. Bien. Em, ya. Para la expiración, aparte de la relajación de los músculos inspiratorios, ¿de qué depende la expiración? A la retracción elástica. Esa fuerza que hace que el pulmón vuelva a sus condiciones normales. ¿Ya? Retracción elástica. Esta retracción elástica es gracias a dos componentes. Por esta retracción elástica, 2/3 de la retracción elástica se debe al tejido pulmonar, al parénquima pulmonar. Y 1/3 se lo debe a la tensión superficial que habíamos llevado. Superficial. ¿Ya? Entonces, este tejido pulmonar está caracterizado, que se encuentra entre alveolo y alveolo, hay tipo tejido. Entonces, este tejido, ¿qué tiene? Tiene fibras de elastina, elastina y fibras de colágeno. ¿Ya? Entonces, este alveolo es como si estuviera con resortes, ¿ya? Resortes. Lo dejo a resortes. Que si yo he estirado un resorte durante la inspiración, este tiene que volver, ¿ya? Esa es la elastina. Entonces, esta elastina va a hacer que este pulmón genere una retracción elástica, así disminuye su volumen, aumenta su presión y expulsamos el aire. Otra fuerza que va hacia el centro, que aumenta la presión, es la tensión superficial, que ya habíamos dicho que es esa presión, esa atracción de las moléculas dentro de los alvéolos, ¿no ve? Dentro de los alvéolos, que genera esa fuerza y ayuda también a la retracción elástica. Tensión superficial, surfactante, vamos a poner surfactante. Bien. Hasta ahí se entiende. Vamos a terminar con composición del aire. Solo nos faltaría eso y ya. Les voy a dar un pequeño repasito. Ya. Composición del aire. El aire que nosotros estamos respirando acá en la atmósfera, acá en la altura es de 495, pero la mayoría de los libros son a nivel del mar, ¿no? Y el Guyton trabaja con valores a nivel del mar, que es 760 milímetros de mercurio. Entonces vamos a trabajar primero con eso y después ya por descarte o por regla de 3, ustedes lo convierten en la altura, en caso de que entre su parcial. Pero yo creo que va a ser más a nivel del mar. Bueno, ustedes lo ven, pero es una regla de 3, ¿va? Entonces, ¿cuál es la importancia? Acá en la atmósfera vamos a tener aire. El que va a ingresar a las vías respiratorias vamos a tener aire. Y el aire que esté en el alveolo también es aire. ¿Ya? Aire. En cualquiera de estas situaciones, la presión es de 700 a nivel del mar, 700 milímetros de mercurio. ¿Ya? En la atmósfera, 700 milímetros de mercurio. En las vías respiratorias, 760. En el alveolo, 760. ¿Ya? Esto vamos a poner a nivel del mar. En la altura es de 495. Y hay diferentes. Obviamente en el alto es un poquito más, menor, ¿no? Porque está más alto. Listo. Aquí entra una ley importante que se llama la ley de Dalton. La ley de Dalton, que nos dice que la presión total es igual a la sumatoria de las presiones parciales. A la sumatoria de las presiones parciales. ¿Qué es la presión parcial? Es una presión independiente de cada gas, independiente
de cada gas, que significa que vamos a tener presión parcial de oxígeno, presión parcial de dióxido de carbono, presión parcial de nitrógeno, etcétera. Esta ley del Dalton entonces nos dice que la sumatoria de todas las presiones parciales es igual a la presión total. ¿Y cuál es la presión total? Estos 760. Ya, ejemplo, para que veamos cómo funciona esta ley. Aquí vamos a poner ejemplo. 760, 760, 760 sería nuestra presión total. Nos dice que es la sumatoria de sumas parciales. Puede ser una presión parcial X más una Y y una Z. Más. Tienen que ser iguales, una ecuación. Entonces pónganse que la X es 700. Acá es 50 y aquí es 10. Cumple con la ley de Dalton, 760. Otro sería, aquí es 600, pero aquí es 100 y aquí es 760. ¿Ve? Cumple con la ley de Dalton. Acá otro ejemplo, 700. Va a ser aquí 600, aquí 100 y aquí 10. 710. Entonces acá nosotros podemos sumar igualmente otra presión, no sé, M. Presión M, que sería aquí más 50. Y ya cumpliría con la ley de Dalton. Ya eso nos indica la ley de Dalton, que la sumatoria total es igual a la sumatoria de las presiones parciales, ya sean 3, 4, 10 si quieren, pero tiene que ser igual a la sumatoria total, que sería 760 a nivel del mar. ¿Ya? ¿Por qué les explico esto? Porque así es como se va a entender cómo está compuesto el aire en sus diferentes espacios, en la atmósfera, en las vías respiratorias y en el alveolo. El aire de estos tres tiene 760, pero la composición es diferente. En la atmósfera nosotros sabemos que si nosotros vemos su composición está hecho en un 78% de nitrógeno, tiene oxígeno en un 21% y tiene poca cantidad de dióxido de carbono en un 0.04 o 0.03% de dióxido de carbono. Pero si nosotros sumamos todo, sigue siendo 760. Y ya por una regla de 3 sabemos cuánto nitrógeno y oxígeno. Pero esta es la composición. En cambio, el aire en las vías respiratorias, sabes que las vías respiratorias funcionan para acondicionar el aire, entonces este aire ya no va a ser un aire seco, va a comenzar a ser un aire húmedo. En la atmósfera es un aire seco. Este aire húmedo, ¿qué tiene que pasar para que sea húmedo? Tiene que ingresar el agua, ¿no ve? El agua. Entonces, el agua caliente, vapor de agua se llama. Dentro de la composición de la presión a nivel de vías aéreas, aparte de las que tenemos nitrógeno, oxígeno y dióxido de carbono, va a entrar la presión de vapor de agua. Entonces, acá nosotros tenemos eh, su porcentaje, ¿no ve? Va a continuar nitrógeno, va a haber oxígeno, va a haber pequeñas moléculas de dióxido de carbono, pero ya va a haber algo extra que va a variar los porcentajes. La presión de vapor. Presión de vapor del agua. ¿Cuánto es esa presión del vapor de agua? 47 milímetros de mercurio. Ya es la característica del aire húmedo. Ahora, ¿qué pasa en el área alveolar? Aire alveolar. Sigamos con la idea. Esto tiene que ser 760, 760. Que igual 760, pero las proporciones son las que bajan. Acá vamos a seguir teniendo lo de anterior. Nitrógeno, oxígeno y aquí nuestro porcentaje donde ya ingresa la presión del vapor de agua. ¿Verdad? La característica del aire alveolar es que al estar adyacente al capilar pulmonar, este capilar pulmonar constantemente está liberando dióxido de carbono. Entonces, en el aire alveolar hay más porcentaje de dióxido de carbono. Aumenta el porcentaje de dióxido de carbono. Eso no significa que la presión total disminuye, sigue siendo 760, pero el porcentaje de dióxido de carbono ya va a aumentar. Entonces, para eso nos ayuda la ley de Dalton. Y aquí creo que eso sí tengo. Espero, y si no, ya ni modo.
Acá está. Y ya este es dato curioso. Y ya. Acá está. Y eso es lo que está en su libro, ¿no? Que la ley de Dalton, presión total, presión total, presión total. Lo que cambia son la composición. En el atmosférico tenemos la clásica, nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono. En la húmeda, el aire humidificado, es gracias húmedo porque la presión que va a aparecer es el de vapor de agua. Continúa el vapor de agua en el alveolar, pero en el alveolar, ¿cuál es la característica? Que aumenta el porcentaje de dióxido de carbono. ¿Ya? Este es, no es un dato curioso, pero sí es las diferentes alturas que se tiene en nuestra ciudad, que es en la ciudad de La Paz. ¿Ya? Y va relacionado con la presión total. La presión total a nivel de mar es 760, pero la presión a nivel de la altura, nosotros en La Paz acá es 495. Pero como pueden ver, esta va a estar aumentando. Cada vez en Río Seco, mira, a ver si más. Jiji, yo lo estoy viendo. Ahora, las relaciones menor presión atmosférica. Otro que se denomina presión barométrica, pero casi es una redundancia, atmosférica. Atmosférica. Esa es la relación. ¿Ya? Y con lo que terminamos. Perdón, creo que habrá 1 hora y media. No, 1 hora y 20 vamos a empezar. Estamos a tiempo. Está un poquito. Hay dos fórmulas que tienen que entender y que sí entra a su parcial absolutamente. ¿Qué es el volumen minuto? ¿Qué es el volumen alveolar minuto? ¿Ya? Aquí vamos a poner fórmulas. No olviden llevar sus calculadoras el día del examen, por favor, y mejor si son las simples. A ver, creo... no, no es necesario una científica. Con la simple basta y sobra. ¿Ya? No sé qué instrucciones les mande el doctor, pero en respiratorio sí es necesario una calculadora. En cardíaco también, ¿no? Entonces yo creo que sí les van a pedir calculadora. ¿Qué es ventilación minuto? ¿Qué es ventilación alveolar minuto? ¿Ya? Para entender esto, vamos a dibujar nuestro querido pulmón. Porque si ustedes entienden la razón de estas fórmulas, no tienen que estar memorizando. Aquí está nuestro pulmoncito. La ventilación minuto nos dice que sigamos con la definición, ¿no? Es la cantidad de aire generada por el movimiento de inspiración y expiración que está pasando por los pulmones. Entonces, la ventilación es la cantidad de aire que está pasando desde la atmósfera hacia nuestros pulmones en un minuto, ya sea en inspiración o en expiración. ¿Cuánto de aire está en las vías respiratorias, alvéolos, etcétera? Toda esa vía respiratoria más los alvéolos, ¿cuánto de aire está circulando por minuto? Para eso, ¿qué variables voy a usar? Primero, si sabemos que la ventilación es inspiración y expiración, inspiración y expiración, inspiración y expiración, nosotros tenemos que tener en cuenta la frecuencia cardíaca. ¿Cuántas veces vamos a inspirar y expirar? Entonces, presión cardíaca. Frecuencia respiratoria. ¿Ya? Bien. Otro es la cantidad de volumen que va a ingresar a las vías respiratorias y esto se conoce como volumen corriente o volumen tidal. Es lo mismo, ¿ya? Por volumen corriente o volumen tidal. ¿Cuál es la diferencia con ventilación alveolar minuto? La ventilación alveolar minuto nos dice que va a ser lo mismo, la cantidad de aire que está circulando, pero solo en los alvéolos. Solo en los alvéolos, durante la inspiración y expiración durante 1 minuto. Si son solo en los alvéolos, yo tendré que eliminar la variable de las vías respiratorias. Y en las vías respiratorias es donde se encuentra, o en las donde se encuentra la zona de conducción, o también denominado el espacio muerto anatómico, donde no hay hematosis. ¿Cuánto es?
150 ml. Ya, entonces la misma que el primero, pero restándole todo lo que no sea alveolar. Sería el espacio muerto anatómico. La fórmula quedaría frecuencia respiratoria por volumen corriente menos espacio muerto anatómico. ¿Ya? Entonces, frecuencia respiratoria normal, 12 a 24 respiraciones por minuto. Volumen corriente. Les van a colocar paciente con una frecuencia respiratoria de 10, volumen corriente de 500. ¿Cuánto es su volumen minuto? Ventilación minuto, 5.000, ¿no ve? O 5 litros. El volumen corriente normal es de 500 ml. Para ser más específicos, también se dice que es 7 ml por kilogramo peso. ¿Ya? Por kilogramo peso. El espacio muerto anatómico es 150 ml y para ser más exactos es 2 ml por kilogramo peso. Si yo tengo una persona de 70 kilos, 70 por 7 ml, 490 ml de volumen corriente. Si yo tengo la misma persona de 70 kilogramos, 70 por 2, 140 ml de espacio muerto anatómico. ¿Ya? Y la frecuencia respiratoria normal es de 12 hasta 24 respiraciones por minuto. Para hacerlo 16, eso. 16, 24 respiraciones por minuto, lo normal. Y creo que con eso sería, muchachos. ¿Dudas, preguntas que tengan? Para que se den un descansito y después venga el otro auxiliar. Descansaré mi garganta. Ahorita les voy a dar un pequeño tour por por este apunte. Eh, yo lo complicadito que vería del respiratorio son las leyes. Otros, el cálculo de las presiones. ¿Qué más? Y lo demás es más procesos memorísticos, pero para entender un poquito es las presiones y las leyes, para no ir memorizando, ¿no? Sino analizando. Ya, lo voy a hacer rápidamente en 3 minutos, 2 minutos. ¿Qué les pueden preguntar? ¿Ya? De vías respiratorias, lo importante, yo les diría las dicotomizaciones. Hasta debe estar en pasaditos. Aquí dice, ¿desde dónde les va a preguntar? ¿Desde dónde es zona de conducción y desde dónde es la zona respiratoria? Zona de conducción hasta el 16, zona respiratoria hasta el 17. ¿Ya? Otro dispositivo, las siguientes son características o no son características de los alveolos. Uno, tiene que tener en cuenta la cantidad. Dos, el tamaño de cada alveolo. Este es el diámetro. Son componentes de la membrana respiratoria. ¿Saben qué son? 5. Características de los neumocitos tipo 2. Ya, 1, la cantidad y 2, la secreción de surfactante. ¿Qué es el surfactante? Les pueden preguntar. O sea, que el líquido componente secretado por los neumocitos tipo 2, que está en mayor porcentaje por fosfolípidos, donde este es su mayor componente, dipalmitoilfosfatidilcolina, y su función es disminuir la tensión superficial, evitando el colapso alveolar. Un alveolo tiende más a colapsar, y ustedes pondrán un radio menor y una tensión superficial mayor. Esas son las condiciones en donde un alveolo puede colapsar. Ventilación pulmonar, la ley de Bogle. ¿Ya? ¿Cuál de las siguientes corresponde a la ley de Bogle? Les pone ahí la ley. ¿Ah? Dos, digo, no sé qué número estamos. Otro, ¿cuál de las siguientes son músculos inspiratorios? ¿O cuál de las siguientes son músculos expiratorios? ¿Cuál de las siguientes funcionan en una expiración forzada? Serán los abdominales. ¿Cuáles funcionan en una inspiración forzada? Estos.
¿Cuánto es esto sí se las voy a colocar, es igual. Es importante. Durante la inspiración, ¿cuánto es la presión alveolar? ¿Cuánto es la presión pleural? Pleural, ¿ya? Siempre sabemos que en inspiración la presión tiene que ser menor y aquí tiene que ser mayor, para que se ubiquen, a veces por descarte, ¿no? Ya, mayor. Y aquí se les voy a poner la imagen de las presiones. Otra cosita es que me olvidé, acá se me olvidó la presión transpulmonar. Transpulmonar. Tal vez lo deben calcular y simplemente es una resta entre la presión alveolar y la presión alveolar y pleural. Calcule la presión transpulmonar. Simplemente es una resta. ¿Listo? Ah, otra pregunta. Alto. Esférico. ¿En qué consiste la ley de Darcy? ¿Qué más? Esto igual, que les había dicho, ¿no? Y cómo calcular ventilación minuto y calcular ventilación alveolar minuto. Esta es la palabrita para usar, para restar el espacio muerto anatómico. Si les dice alveolar, ya ustedes restan el espacio muerto anatómico. ¿Ya? ¿Listo? ¿Dudas, preguntas? Terminando, yo creo que a las 10 voy a ordenar un poquito su ah, desconectar para hablarles después. Ahora sí, me están saliendo, ¿no? Ya, eso sería todo conmigo, muchachos. Van a ver con auxiliar Rubén, la última parte. Yo creo que va a ser difusión, transporte de gases y regulación de la respiración. ¿Ya? Como les decía, traten de repasar las leyes, también algunas fórmulas que entran, no olviden su calculadora. Igual repasen cardio, electro, cómo sacar el eje cardíaco, siempre entra unas dos de eje cardíaco. Entonces repasen cómo interpretar un electrocardiograma. ¿Ya? Y eso nos estaríamos viendo en su parcial. Les mando los apuntes en 1 hora, 2 horas, yo creo. Y eso sería, muchachos. Muchas gracias por su atención y puede ir retirándose. Yo creo que la auxiliar les va a mandar otro link. ¿Listo? Nos vemos. Muchas gracias, Auxi. Hasta luego.